Este es un vídeo recopilatorio de toda la serie de Daredevil Born Again. Si la quieres ver toda seguida, estás en el mejor vídeo. Y también si lo prefieres de ir viendo capítulo a capítulo, tienes la lista de reproducción en el canal y también en la caja de la descripción. El primer capítulo de Daredevil Born Again se abre con Matt Murdock, Foggy Nelson y Karen Page trabajando juntos como socios en su bufete de abogados. La relación entre los tres parece haber alcanzado un punto de equilibrio, aunque cargan con las cicatrices emocionales de su experiencia pasada. Deciden tomarse un descanso y relajarse en el bar de Josie, un lugar que ha sido testigo de muchos momentos tanto de alegría como de dolor. Allí, Foggy coquetea con Kirsten McDuffie, que en los cómics es una ex asistente fiscal que tuvo una breve pero insignificante relación con Matt antes de convertirse en socio de Foggy. Mientras tanto, en la televisión del bar, las noticias discuten sobre la creciente presencia de vigilantes en Hell's Kitchen. Se menciona especialmente a White Tiger, un personaje misterioso con un amuleto mágico que le otorga habilidades sobrehumanas. Este personaje, cuya identidad aún no se revela, introduce una nueva dimensión a la temática de los vigilantes. La cama del momento se rompe cuando Matt, gracias a su aguda audición, escucha una conversación fuera del bar entre Foggy y un cliente desconocido. El cliente pide ayuda desesperadamente, sugiriendo que alguien lo persigue. En ese momento Matt se viste con su traje de Daredevil y va a buscarle, solo para descubrir que todo era parte de un plan elaborado de Bullseye. Bullseye, mientras tanto, dispara mortalmente a Foggy frente a Karen Page, y luego intenta asesinarla a ella misma. En ese momento llega Matt para enfrentarse a Bullseye, en una pelea brutal que rápidamente se intensifica y se traslada hasta la azotea del bar. El caos es absoluto, y Foggy muere en brazos de Karen. Matt, devastado por la pérdida de su mejor amigo y socio, pierde el control. En un arrebato de furia y dolor, Matt lanza a Bullseye desde el edificio con la intención de matarlo. Este arco marca un punto de inflexión para Matt, quien siempre ha luchado por mantenerse dentro de ciertos límites morales, incluso cuando enfrenta a su peor enemigo. Cherry, un detective cercano a la jubilación que ha estado investigando a Daredevil durante años, presencia la escena desde la sombra y descubre finalmente la identidad secreta de Matt. Sorprendentemente, Bullseye sobrevive a la caída. Después de esto, Matt renuncia definitivamente al manto de Daredevil, lanzando su casco contra el suelo desde la azotea. Durante el siguiente año, Matt enfrenta un profundo duelo por la muerte de Foggy, mientras intenta reconstruir su vida sin la máscara. En este periodo, Winston Finn, conocido como Kingpin, anuncia su candidatura a la alcaldía de Nueva York, sorprendiendo a Matt y a todos los que conocen su verdadera naturaleza criminal. Matt y Kirsten deciden abrir un nuevo despacho de abogados, buscando continuar con el legado de Foggy y ayudar a aquellos que no tienen voz. Más tarde en el capítulo vemos cómo Bullseye es condenado a cadena perpetua por los asesinatos tanto de Foggy como de todos los que estaban en el bar. Matt va a buscar a Kingpin y tienen una reunión en una cafetería. En ella, ambos recuerdan todos los momentos del pasado que vimos en las 3 temporadas de Netflix. Y Daredevil, aquí vestido como Matt Murdock, le advierte que estará muy atento a todo lo que haga. En paralelo, Kirsten organiza una cita entre Matt y Heather Klein, una terapeuta amiga suya. Ambos conectan rápidamente y su relación comienza a florecer. Heather representa una oportunidad para Matt de encontrar algo de paz y estabilidad en medio del caos que ha dominado su vida. Sin embargo, la sombra de su pasado siempre está presente. El capítulo concluye con Fish ganando la elección a la alcaldía, consolidando su poder sobre la ciudad. Mientras celebra su victoria, Matt, ya retirado como Daredevil, escucha el grito de una mujer en peligro pero decide no intervenir. Este momento encapsula su lucha interna. ¿Puede realmente dejar su identidad como vigilante o será siempre prisionero de su sentido del deber? El segundo capítulo comienza con Fish dando un discurso de fin de año, en el que dice que no tolerará la presencia de vigilantes en la ciudad, mencionando específicamente a Spider-Man, Punisher y Daredevil. Su mensaje es claro: bajo su liderazgo, cualquier intento de justicia fuera de la ley será perseguido implacablemente. Por otro lado, Héctor Ayala, sin su atuendo de tigre blanco, interviene para detener a dos individuos que agreden a otro en una estación de metro. Durante el altercado, uno de los agresores cae a la vía del tren y muere al ser atropellado por un tren. Posteriormente, se revela que las víctimas eran policías encubiertos, lo que lleva a la detención de Héctor bajo cargo de asesinato. Este caso plantea preguntas importantes sobre la moralidad de los vigilantes y las consecuencias de sus acciones. Más adelante, una asesora de Fish informa que el comisionado de policía, Gallo, planea renunciar debido a su oposición a Fish, lo que pondría en peligro el control de la ciudad. Mientras tanto, Matt oye cómo Héctor es maltratado por otro policía en una comisaría. Decide ofrecerse como su abogado defensor,
viendo en Héctor un reflejo de su propia lucha por hacer lo correcto en un mundo injusto. Siguiendo con Héctor, Mike y Kirsten asisten a la audiencia de fianza, pero el juez la deniega, considerando el asesinato de un policía como un delito extremadamente grave. En la oficina del alcalde, Bebe Ulrich, una reportera que ya había aparecido en el capítulo 1, se reúne con Fisk. Este le menciona que su tío fue un periodista muy destacado. Es relevante recordar que Fisk fue responsable de la muerte de Ulrich, lo que añade una capa de ironía a su conversación. Mientras tanto, Heather organiza una sesión de firmas de libro, donde un misterioso personaje busca su ayuda como paciente. Yo os adelanto que este paciente es Mus. También está presente un asociado de Fisk, quien observa todo desde la sombra. Al día siguiente, Fisk asiste al funeral de policía fallecido y se encuentra con Galo, quien expresa su desacuerdo con su liderazgo. Por otra parte, Kirsten y Cherry visitan a la esposa de Héctor, donde Cherry descubre el traje y el amuleto de Trigger Blanco, confirmando la sospecha de que Héctor es el vigilante que intenta proteger la ciudad. Max confronta a Héctor, quien admite sentirse responsable de llenar el vacío dejado por Daredevil. De vuelta a una oficina de Fisk, Galo intenta renunciar, pero Fisk los chantajea con una fotografía comprometida que insinúa la existencia de un hijo ilegítimo. Aterrorizado porque se pueda saber esta información, Galo decide mantenerse en su puesto. Por otra parte, Max informa al juez y el fiscal sobre la verdadera historia de Héctor, argumentando que su identidad como vigilante no es relevante para el caso y que debería excluirse del juicio. Aunque el fiscal se muestra reticente, el juez acepta la petición de Max. Casi al final del capítulo, vemos como Cherry no logra localizar al hombre que Héctor salvó, un testigo clave para demostrar su inocencia. Por ello, Max sigue a uno de los policías encubiertos, interceptando una llamada en la que se informa que le han localizado al testigo y planean matarlo. Anticipándose, Max encuentra al testigo, Nicky Torres, y lo advierte de peligro. Al mismo tiempo, Heather recibe en su oficina a Fisk y a Vanessa en una sesión de terapia de pareja. El capítulo acaba cuando los policías llegan en busca de Torres, pero solo encuentran a Max. En ese momento es agredido por ellos. Uno de los agresores lleva un tatuaje similar al símbolo de Punisher, que como hemos visto en el adelanto saldrá en la serie. Tras una intensa confrontación, Max logra defenderse y someter a los policías, ya que uno le estaba apuntando directamente a la cabeza y quería matarlo. Exhausto y frustrado por haber sacado otra vez su lado oscuro, Max grita en señal de desahogo, marcando el clima del segundo episodio y acabando estos dos que han salido en el día de hoy. Desde el inicio, la serie incorpora elementos que evocan la producción original de Netflix. Por ejemplo, el bar de Josie, lugar recurrente en la serie original, reaparece como escenario clave en el primer episodio, siendo el lugar donde ocurre el trágico asesinato de Foggy Nelson. Además, la oficina de Nelson, Mulder y Page mantiene su diseño característico, incluyendo el diseño en braille en la puerta, un detalle que resalta la atención de la serie a la continuidad y el desarrollo de los personajes. La serie se esfuerza por integrarse plenamente en el UCM, y eso se evidencia en múltiples referencias. En una escena, por ejemplo, se observa un cartel promocionando Roger the Musical, una obra ficticia previamente mencionada en la serie de Ojo de Halcón. Esta inclusión no solo sirve como un guiño a los eventos de Endgame, sino que establece una línea temporal compartida entre todas las series. Estos primeros capítulos profundizan en la constante lucha interna de Matt Murdock entre su identidad como abogado y su rol como vigilante. Esta dualidad se ve aumentada tras la muerte de Foggy Nelson, lo que lleva más a cuestionar la eficacia y moralidad de sus métodos. La introducción de Héctor Rayada como Trigger Blanco sirve como un reflejo de esa dualidad, mostrando cómo las acciones de Daredevil inspiran a otros a tomar la justicia por sus propias manos. También la transformación de Witcherfield de criminal a político es una crítica incisiva sobre cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados para manipular la percepción pública. Su campaña para la alcaldía de Nueva York se basa en promesas de seguridad y orden, utilizando la presencia de vigilantes como Daredevil o Spider-Man como chivos expiatorios para justificar medidas más estrictas y consolidar su control. La crítica ha elogiado estos primeros episodios por su valentía al abordar temas complejos y por mantener la esencia que hizo popular a la serie original. La actuación de Charlie Cox como Matt Murdock ha sido destacada por su intensidad y vulnerabilidad, mientras que Vincent D'Onofrio ofrece una interpretación matizada de Witcherfield, mostrando su capacidad para ser tanto carismático como aterrador. Los fanáticos esperan que la serie continúe explorando estas temáticas y desarrollando a sus personajes de manera significativa. Mencionar que ya casi al final del segundo episodio aparece un graffiti pintado en la pared de Witcherfield. Este graffiti está dibujado por Mus, el personaje que os he hablado antes que quería hacer terapia con Heather. Mi opinión personal es que este regreso ha sido brutalísimo, va a ser un exitazo total y creo que la serie nos va a dar mucha alegría a todos los fans de Marvel, sobre todo porque va a mantener la esencia de lo de Netflix, que es lo que nos gusta realmente, esas peleas callejeras,
ese Matt Murdock peleando y teniendo, como he dicho antes, esa dualidad tanto de abogado como de justiciero. Y luego ya va a aparecer ya, como digo, Moose. Veremos a ver quién toma el manto de Tigre Blanco, si es que alguien lo toma, si está Héctor Ayala en la cárcel. También tiene que aparecer Punisher. Yo espero algún cameillo más. Lo iremos viendo a lo largo de la semana en estos nuevos capítulos que tiene esta temporada. El episodio comienza con Matt Murdock visitando a Héctor Ayala en la prisión. Héctor está visiblemente afectado por la situación y expresa su deseo de volver a ver a su familia. En un intento de distraerse del estrés del juicio, recuerda una rana característica de su natal Puerto Rico, una metáfora clara de su anhelo de libertad. Matt le promete que hará todo lo posible por sacarlo allí, convencido de que es inocente. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, ocurre un asalto violento a un camión de carga. 2 personas son asesinadas sin miramientos por criminales que buscan apoderarse de su contenido. Esta escena no solo establece el nivel de violencia en las calles, sino que también tiene repercusiones más adelante, ya que está relacionado con el conflicto de poder entre las pandillas y el vacío de liderazgo criminal en la ciudad. En otro lado, vemos una conversación clave entre Winston Field y Vanessa. Vanessa, lejos de ser la mujer pasiva que vimos en temporadas anteriores, muestra su deseo de volver a involucrarse en los negocios ilícitos. Sin embargo, Field le dice que debe mantenerse al margen y dejar que las diferentes pandillas se destruyan entre ellas. Pero, a pesar de sus palabras, sus nudillos ensangrentados cuentan otra historia. Field sigue inmerso en el mundo criminal, aunque los disfraces bajo su nueva fachada como el alcalde de Nueva York. En paralelo, Matt Murdock también se está lavando las manos cubiertas de sangre, resultado de la pelea que tuvo con los policías en el episodio anterior. Aquí la serie nos da un paralelismo visual muy potente. Field y Matt son 2 caras de la misma moneda, aunque atrapadas por la violencia pero con propósitos diferentes. En la calle vemos un graffiti con la calavera de Punisher, una imagen que cobra más relevancia con el transcurso del episodio. En el capítulo anterior ya vimos que algunos policías han adoptado el símbolo de Punisher como una justificación para actuar por encima de la ley. Cherry, por su parte, llega a una casa segura donde se encuentra Nicky Torres, el informante de la policía que Tigre Blanco salvó. Nicky es la única persona que puede desmentir la historia falsa de los policías corruptos, quienes alegan que Héctor lo atacó sin provocación. Mientras tanto, en el juicio, el oficial Paul testiga nuevamente, reafirmando la versión de la policía. Matt nota que Héctor se está poniendo nervioso y le indica que no reaccione, ya que cualquier muestra de agresividad podría perjudicarlo aún más. Aquí se confirma algo que Matt sospechaba. Dentro del jurado y en la sala del tribunal hay una gran presencia policial, lo que sugiere que hay una conspiración para encubrir el caso. En este momento, Matt escucha con su superoído una conversación clave. Un policía con el tatuaje del logo de Punisher menciona que Nicky Torres no puede testificar. Es decir, los policías corruptos tienen planes para asegurarse de que la verdad nunca salga a la luz. Mientras Cherry intenta llevar a Nicky a la corte, son perseguidos por la policía. Sin embargo, Cherry se anticipa a la emboscada y usa un señuelo, logrando que Nicky llegue sano y salvo al tribunal. Pero cuando Matt le pregunta en el estrado si trabajó como informante para la policía, Nicky lo confirma, pero al ser cuestionado sobre lo sucedido en la estación de metro niega todo. La presión de los policías corruptos lo obliga a mentir. Con su testigo clave intimidado y sin más pruebas contundentes, Matt se ve obligado a jugar su última carta. Hace que Héctor testifique. Héctor cuenta la verdad explicando que aquella noche simplemente intentó salvar a Nicky y que nunca tuvo la intención de atacar a los policías. Sin embargo, en un giro inesperado, Matt los pone frente al jurado y revela que Héctor es Tigre Blanco. Esta decisión sorprende a todos, incluyendo al juez y al fiscal, ya que Matt había asegurado previamente que no sacaría este tema en el juicio. El impacto de esta revelación es enorme. De inmediato el juez y el fiscal discuten la posibilidad de anular el juicio debido a la nueva información. Finalmente, el juicio continúa, pero con una condición: cualquier evidencia que pudiera surgir en contra de Héctor ahora será admitida. Más adelante, Héctor confronta a Matt en una celda, visiblemente molesto por haber sido expuesto de esta manera. Matt le responde que su única intención era sacarlo de la cárcel, pero Héctor le deja claro que no piensa abandonar su identidad de Tigre Blanco. Dice que no eligió serlo, sino que fue elegido, y que no puede ignorar su destino. Para fortalecer su defensa en el juicio, Matt consigue reunir a varias personas que fueron salvadas por Héctor en el pasado, logrando así reforzar su imagen como héroe. Kirsten también presenta documentos que respaldan esta historia, y aquí encontramos un detalle curioso. Algunos de los policías mencionados tienen apellidos como Wong, Reyes, Morales y Grant, los cuales coinciden con personajes importantes de Marvel. Esto podría ser un simple guiño o una pista de futuras conexiones dentro del UCM. Después de una deliberación tensa, el jurado llega a su veredicto. Héctor Ayala es declarado no culpable de todos los cargos. Por su parte, Kingpin, al enterarse del veredicto,
muestra interés en que la reportera Bibi Urrich, que la vimos en el primer capítulo, le haga una entrevista para dejar claro que el veredicto no le convence y que todos los vigilantes son criminales. Aquí más o menos acaba el capítulo, pero la serie nos tenía guardado un último golpe devastador. Héctor, ya en libertad, se pone el traje de tigre blanco y sale a las calles para seguir con su misión. Justo cuando parece que va a intervenir en un crimen, un policía con el símbolo de Punisher lo ejecuta de un disparo en la cabeza. Así termina el episodio, con una de las muertes más impactantes de la serie hasta ahora. Este tercer episodio de Daredevil Born Again está repleto de elementos que invitan a reflexión y análisis, así que vamos a hablar un poco de ello. El episodio presenta un paralelismo visual poderoso. Tanto Matt Murdock como Wilson Fisk se lavan las manos ensangrentadas, simbolizando que, aunque están en lado opuesto a la ley, ambos están inmersos en la violencia. Esta dualidad resalta la complejidad de sus personajes y su conexión intrínseca, sugiriendo que sus destinos están entrelazados de manera inevitable. También la aparición de grafitis con la carrera de Punisher en las calles y su adopción por parte de policías corruptos indican una distorsión del mensaje original de Frank Castle. Este símbolo, que originalmente presentaba la lucha implacable contra el crimen, es ahora utilizado para justificar acciones fuera de la ley, lo que podría implicar la intervención de Punisher para reivindicar su emblema y enfrentarse a aquellos que lo han tergiversado. Quiero decir también que la mención del número 468 en la oficina de Foggy Nelson podría ser una referencia al cómic en el que este personaje finge su propia muerte. Este detalle ha llevado a los fans a especular sobre la posibilidad de que Foggy esté vivo en el UCM, lo que abriría la puerta a futuras apariciones y explorar cómo su ciencia ha afectado a Matt Murdock. Ahora que sabemos que esto lo haya muerto, como yo decía en el capítulo anterior, que no sabía si alguien iba a tomar su manto o no, está claro y es plausible que su hermana Abayala asuba el manto de Tigre Levanto tal como ocurre en los cómics. Hay que ver cómo lo hace porque este personaje todavía no ha aparecido, pero es muy probable que aparezca en el futuro de la serie y en el UCM. Otro detalle importante y de que me gustaría comentar es la evolución de Vanessa Fisk y su influencia en la trama. La transformación de Vanessa, quien pasa de ser una figura pasiva a desear involucrarse activamente en los negocios ilícitos de su marido, añade una capa de conflictividad a la narrativa. Su influencia sobre Winston Fisk y sus decisiones de estrategia podrían tener repercusiones significativas en el desarrollo de la trama, especialmente en el equilibrio de poder en el mundo criminal de Nueva York. También, la infiltración de policías corruptos en el sistema judicial y su intento de manipular el veredicto en el juicio de Héctor Ayala reflejan los desafíos que enfrenta Daredevil en su lucha por la justicia. Esta situación podría llevar a Matt Murdock a cuestionar la eficacia del sistema legal y también a considerar métodos más directos para combatir la corrupción, profundizándose un conflicto interno entre su papel como abogado y como vigilante. Con eso quiero compartir ahora mi perspectiva o mi opinión personal sobre el capítulo, así a breve, porque para empezar me fascinó cómo abordaron el dilema moral que tiene Matt Murdock a lo largo de todo este capítulo, de toda la historia, de todo el juicio. Este episodio no es nada más que un recordatorio contundente de que aunque Matt Murdock es un abogado excepcional y un héroe formidable como Daredevil, siempre se verá envuelto en situaciones donde sus decisiones traerán consecuencias imprevistas. Revelar la identidad de Héctor fue una movida bastante arriesgada, pero al mismo tiempo tenía completa lógica dentro del marco del juicio. No obstante, al final todo resultó inútil porque Héctor fue asesinado de manera fría y calculada. Por otro lado, me encantó cómo exploraron el concepto de los vigilantes en este episodio, especialmente de la visión de Winston Fisk. Kingpin desprecia a los héroes enmascarados, pero su aversión no se basa únicamente en principios morales, más bien tiene que ver con su necesidad de controlar la ciudad bajo sus propias reglas. No quiere justicieros operando al margen de la ley porque representan una amenaza para su visión de orden. Sin embargo, aquí radica una gran ironía. Él mismo actúa bajo fuera de la ley. Este conflicto interno lo vuelve aún más intrigante como antagonista. Vanessa, en cambio, adopta un enfoque más pragmático, advirtiendo que el caos eventualmente tocará a su puerta. Me parece fascinante y bastante llamativo cómo la dinámica entre ambos personajes añade profundidad a su relación y también establece tensiones que sin duda estallarán en episodios futuros. Otro elemento que me gustó fue la manera en que se representó a Héctor Ayala como Tigre Blanco. Desde el inicio quedó claro que Héctor no eligió ser un héroe, fue elegido. Esto lo convierte en un personaje profundamente humano y vulnerable. Explica que no puede dejar de ser Tigre Blanco porque es parte de su esencia, lo que nos recuerda la carga constante que deben soportar los héroes. Esta idea contrasta fuertemente con Matt Murdock, que lucha constantemente con su doble identidad como abogado y justiciero. Todo esto, en mi opinión, hace que su muerte sea aún más devastadora, porque no solo perdimos a un personaje que estaba encajando bastante bien en la serie, sino también a alguien que simboliza la esperanza de una nueva generación de héroes callejeros.
Asimismo, también me gustaría destacar que el graffiti de Punisher en las calles de Hell's Kitchen no es solo un detalle visual, sino también un mensaje sobre cómo los ideales de justicia pueden distorsionarse. El hecho de que algunos policías corruptos utilicen el símbolo de Punisher como una justificación para actuar fuera de la ley es un comentario social directo. Gary Conway, uno de los creadores de Punisher, ha criticado públicamente este fenómeno en la vida real, señalando cómo ciertos oficiales adoptan la imagen de Frank Castle como excusa para su acto violento. Este episodio enfatiza dicha crítica al mostrar cómo estas figuras tergiversan el legado de Punisher para legitimar su abuso de poder. Por último, quiero hablar sobre el impacto emocional de este episodio. Perder la estrellada fue desgarrador para muchos, pero también dejó muchas incógnitas. ¿Qué pasará con su hermana Vallada? ¿Cómo reaccionará más ante la muerte de otro aliado cercano? Y lo más importante, ¿cómo influirá esto en su decisión de retomar el manto de Daredevil? Creo que este episodio ha marcado un punto de inflexión para más. Aunque ya había decidido dejar dado su identidad como Daredevil, la muerte de Héctor podría ser el detonante que lo haga regresar. Al final del día, Matt siempre ha sido alguien que ha luchado contra la justicia, incluso cuando todo parece estar perdido. La escena que sostiene el cuerno de su casco mientras reflexiona sobre lo sucedido fue sumamente reveladora. Tengo también muchas ganas por ver cómo se desarrolla la historia de Abba Yala y cómo Matt Murdock enfrentará las secuelas de esta pérdida. No sé si veremos a Bayala tomar el manto de Tigre Blanco de una manera similar a su hermano Héctor, o si su versión de personaje tendrá un enfoque más místico. Quizás pueda estar vinculado con Kunlun o Iron Fist y por ahí dar entrada a estos nuevos defensores. El capítulo comienza en la morgue, donde el forense coloca con cuidado las pertenencias de Tigre Blanco. Aquí podemos ver su distintiva máscara y el amuleto del tigre. Este último detalle deja claro una gran verdad. Tigre Blanco ha caído y ha muerto. Sin embargo, podemos ver que el amuleto está intacto, lo que nos da a entender que alguien podía seguir en su legado. En el resumen anterior del capítulo 3 y sobre todo en el último vídeo del canal donde hablaba de Abayala, creía que este iba a ser el personaje que iba a tomar su manto. Todavía no lo tenemos claro, pero por una cosa que va a pasar a continuación, no sé si va a ser ella o Ángela del Toro. Pero ya siguiendo con el resumen, vemos como Matt Murdock escucha con atención la explicación del forense sobre las heridas que sufrió Héctor. Pero hay un dato bastante inquietante, la bala que lo mató no ha sido encontrada. Si el disparo fue a quemarropa, debería haber quedado algún casquillo como prueba, pero no hay rastro de ello. Matt, de hecho, lo sabe. En ese momento se abre la puerta de golpe, y Ángela del Toro, la sobrina de Héctor, entra con el rostro desencajado, pidiendo ver a su tío. Pero Matt entiende el impacto que esto podría causarle. Interviene y le dice que no, que mejor que no lo vea, haciéndosele empático, diciéndole que es mejor recordarlo de otra manera y ahorrarles un dolor inmenso. Ángela, aunque está frustrada, no tiene otra opción que aceptar, pero su tristeza pronto se convierte en ira. Para ella la culpabilidad es clava. Después de todo, el juicio y las acusaciones en contra de su tía lo han convencido de que la policía ordenó su ejecución. Más, sin embargo, no dice nada. No puede hacer acusaciones sin pruebas, y como abogado esto lo sabe. Sin embargo, le promete que hará todo lo posible para encontrar a los culpables y obtener así justicia. Mientras tanto, en la calle de Nueva York vemos otra vez el emblema de Punisher pintado en un muro. Un recordatorio sombrío de su presencia. No muy lejos de ahí, en la vía del metro, un hombre camina cargando otro cuerpo. De repente descubrimos que es Mus, y que está seguramente metido en algo más grande. En otro lugar, en un bar, el ambiente es completamente distinto. Vivi está tomando unas copas con Dan, el ayudante de Fish, y a este se le escapa que el alcalde tiene una reunión al día siguiente para la recolección de basura sin tener en cuenta a los sindicatos, cosa que a Vivi no le gusta. En otro lugar, al amanecer, Matt conversa con Kirsten sobre lo sucedido en la morgue con Angela. Le cuenta que logró calmarla, aunque sigue preocupado por la situación en general. Su prioridad ahora es encontrar nuevos aliados para seguir adelante con su trabajo. Kirsten, siempre pragmática, le recuerda que la falta de dinero sigue siendo un problema, aunque sabe que Matt nunca ha permitido que eso lo detenga. Con esto en mente, le sugiere que se reúna con Leroy, un criminal que ha sido detenido por un robo. Por otro lado, en la consulta de Heather, Vanessa no se deja intimidar. Le dice a Fisk que su relación con aquel hombre no fue solo un escape, sino una parte de su vida que le pertenecía. Lo que más apreciaba de él, además de su mano firme y segura, era que no tenía ninguna conexión alguna con el mundo criminal de Fisk. Para ella, esa distancia representaba un refugio, un espacio de libertad lejos de violencia. Sus palabras le llevan a recordar su infancia, marcada por la adicción al juego de su padre y el impacto que eso tuvo en su madre. Fi, a pesar de todos los años que llevan juntos, admite que nunca había escuchado esa historia. Por su parte, la terapeuta Heather interviene, queriendo saber cómo terminó la relación de Vanessa con su amante. Vanessa le dice que nunca tuvo la oportunidad de despedirse de él,
porque Wilson Fisk tuvo una conversación con él. Sin embargo, Phil en silencio oculta la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Finalmente, la doctora Glenn plantea la pregunta clave. ¿Siguen comprometidos con su matrimonio? ¿Pueden perdonarse y seguir adelante o ha llegado el momento de cerrar ese capítulo? Mientras tanto, Mark visita a Leroy, al que hemos dicho que había sido arrestado por robar unas palomitas. Al verlo, Leroy se une a su bastón, haciendo un comentario sarcástico sobre que la justicia es ciega. Pero Mark le pregunta por el robo, él insiste en que no lo hice. Evidentemente hay pruebas en su contra, pero él aseguró que ya pagó por ese crimen, y que la policía simplemente lo incriminó. Mark sabe perfectamente que Leroy tiene demasiadas órdenes de arresto para obtener la libertad condicional, que es lo que quería, pero aún así intenta negociar con él. Aquí tengo que decir que hay un pequeño guiño a Secret Invasion que dice Leroy que posiblemente podía ser un Skrull el que ha robado esas palomitas. Siguiendo con esta trama, más adelante, Mark se reúne con la fiscal del estado y le cuenta el caso de Leroy. A pesar de que Sofía quiere encerrarlo durante más de un mes, al final Mark convence bajarla a 10. En esos mismos pasillos se cruza con el oficial Power, a quien le acusa de la muerte de Héctor, argumentando que como no pudo vencerlo en el juicio, optó por eliminarlo. Sin embargo, Power niega la acusación, y Matt, al escuchar los latidos de su corazón, sospecha que está diciendo la verdad. Sin embargo, aunque Power no haya sido el responsable, es posible que otro oficial admirador de Punisher haya sido quien lo asesinó. Por otro lado, el alcalde Wilson Fisk visita los muelles con la intención de modernizarlo, pero su asesora, Sheila, le informa sobre todos los trámites burocráticos que debe contemplar antes de avanzar con su plan. Mientras tanto, Mark regresa con Leroy y le informa que su condena se ha reducido a solo 10 días, sin contar el tiempo que ya ha pasado tras la reja. Sin embargo, Leroy se siente frustrado, convencido de que el sistema siempre está en su contra. Mark parece compartir este punto de vista. En otro escenario y siguiendo con Fisk, este visita a un grupo de niños donde cantan una canción. Pero en paralelo, en ese mismo lugar, una nota publicada por Bebe Urri revela los planes que Daniel compartió en la fiesta que hemos dicho antes, dañando la imagen de Fisk ante los sindicatos. Más tarde, en una ceremonia del orgullo de Tom, un coro interpreta la misma canción en su idioma natal. Fisk, ya en privado, expresa su frustración al equipo por esta filtración. Quiere descubrir quién lo hizo. Daniel admite su error, pero Fisk, en lugar de despedirlo, decide conservarlo en su equipo debido a su lealtad. Más adelante, Mark regresa a la escena del crimen de Héctor. Aquí lanza una pequeña botella, que rueda hasta caer en una alcantarilla, donde finalmente encuentra el casquillo de la bala que lo mató. Siguiendo las pistas, Mark se dirige a un viejo edificio, entra a una oficina y se encuentra cara a cara con Frank Castle. Mark le explica que el asesino de Héctor utilizó casquillos marcados con el símbolo de Punisher. Frank, molesto por la asistencia de estos imitadores, le dice que no es su problema. También cree que Mark no ha venido a buscar ayuda, sino a pedir permiso para hacer justicia a su manera. La conversación sube de intensidad cuando Frank menciona a Foggy. Él remarca que Mark no ha superado su muerte y que está frustrado por no haber hecho nada al respecto. Mark, incapaz de contenerse, golpea a Frank, aunque intenta negar lo que está diciendo. Sin embargo, parece aceptar que hay algo de verdad en sus palabras. Después de esto, Mark regresa a su apartamento, donde Heather lo espera. A pesar de su agotamiento después de haber hecho el amor con su pareja, no puede dormir. Se queda atrapado en sus pensamientos. Mientras tanto, en otro lugar, Phil recorre su oficina y observa el cuadro que Vanessa le regaló, ahora manchada de sangre tras la pelea que tuvo con Daredevil al final de la temporada 3 en Netflix. Fisk, por su parte, se sienta a cenar, y en ese momento se revela que tiene a Adam, el amante de Vanessa, encerrado en una celda. Recordemos que Vanessa le pidió que no lo matara, por lo que técnicamente Wilson Fisk ha cumplido sus palabras. Volvemos otra vez con Matt Murdock y vemos cómo sube a la azotea. Ahí descubrimos que todas sus máscaras y todas sus armas están en este lugar. Matt se pone a entrenar preparándose para lo que se viene. Aquí concluye el episodio, pero hay una pequeña escena post-crédito, aunque no están los créditos realmente, pero bueno, ¿me entendéis? En ella vemos como Mao regresa a su refugio en el sistema subterráneo del metro. Allí, con otro cuerpo, extrae sangre de su prisionero, seguramente para crear una nueva pieza de su retorcido arte. Recordemos que en los cómics Mao hace todas sus pintadas con sangre. A mí me ha gustado el capítulo, aunque considero que es el más flojo de los 4, pero la parte buena es que vimos a Mouse con su traje, vimos a Punisher y esa charla entre Matt y él sugiere que Daredevil volverá a la acción. La trama avanza bastante, pero es probable que algunos espectadores sientan como menos espectacular. Sobre lo que podría ocurrir en futuros capítulos, creo que Mouse va a salir ahora detrás de Wilson Fisk, lo que va a obligar a que Daredevil le proteja. En cuanto a la parte de Punisher, aunque parezca que se va a mantener al margen, lo más seguro es que le veamos pronto en acción. Habrá que seguir esperando los próximos capítulos, pero desde luego en este capítulo ha habido algunas revelaciones importantes, sobre todo de personajes antiguos y personajes nuevos. Habrá que ver qué pasa
con Ángela del Toro. Habrá que ver qué pasa si Foggy sigue vivo como en los cómics anteriores. También habrá que ver qué pasa con Bulais porque hace una pequeña mención de Punisher. Bueno, todo lo iremos viendo en los próximos capítulos. Así que déjame en los comentarios qué te ha parecido este cuarto episodio y sobre todo déjame tus teorías que me encanta leerlas. El capítulo 5 comienza con Matt esperando en un barco en dirección del este. Pero en su lugar llega Yusuf Khan, el padre de Kamala Khan, al que conocimos en la serie de Miss Marvel y luego vimos en The Marvel. Matt está allí para pedir un crédito, dado que el buffet Murdoland McDuffie está creciendo. Sin embargo, su historial crediticio deja mucho que desear, y el banco se lo deniega. Pero lo importante de esta escena es que Yusuf recibe una llamada de su hija Kamala que está viendo a alguien en California. Esto podía pasar desapercibido, pero si recordamos el final de The Marvel, en el que Kamala se encontraba con Kate Bishop, tiene mucho sentido. En esa escena, Kamala habla sobre la hija de Ant-Man, Cassie Lang, y curiosamente esta vive en San Francisco. Por lo tanto, no sería de extrañar que Miss Marvel estuviera allí reclutando a Cassie para los jóvenes Vengadores. Habrá que ver si esto aparece en alguna serie o película antes de Doomsday. También descubrimos que Matt no conoce a la heroína Miss Marvel, lo que es normal, ya que ella es de New Jersey y su rango de acción en Miss Marvel fue su barrio y en The Marvel fue en el espacio. Continuando con la trama, Matt se va del banco, pero después de él llegan unos atracadores. Aunque ya está fuera del banco, Matt con su sentido de lo agudizado oye a los atracadores y vuelve al banco, convirtiéndose en un rehén. Lo que quieren los atracadores es entrar en la cámara acorazada, que solo puede abrir el director del banco. Pero Yusuf, que es su director, con los nervios dice que él también puede. Aquí tenemos una serie de escenas entre la policía y los atracadores en los que estos últimos le exigen una serie de cosas difíciles de cumplir, pero como gesto de buena fe dejan ir a dos rehenes. En principio, uno de ellos era más, pero se ofrece a quedarse para que una pareja de recién casados pueda marcharse. Con el jefe de los atracadores contando que trabajan para alguien más, se llevan a Yusuf Khan a la cámara corazada para abrirla. Matt, por su parte, le dice a otro atracador que tiene que ir al baño. En ese trayecto aprovecha para desarmar al atracador y dejarlo inconsciente, mientras que en la cámara Yusuf intenta ganar tiempo con el otro delincuente. Justo cuando el atracador iba a perder la paciencia, llega Matt incapacitándolo. Yusuf le dice a Matt que es imposible abrir la cámara. Sin embargo, con su sentido del oído agudizado, Matt puede abrirla y acceder a ella. Una vez dentro, lo que querían esos atracadores era un diamante de tamaño bastante considerable. En la sala principal del banco, los policías están a punto de entrar, y justo entonces aparece Matt con el diamante para en el momento santo que entra la policía lanzárselo al jefe. Vemos entonces como el jefe de los atracadores se disfraza de policía, intentando pasar inadvertido y entregando el diamante a una de las supuestas rehenes para que se la entregue al jefe verdadero. Evidentemente, Matt no cae en el engaño y lo sigue por las calles. Cuando lo encuentra, se pone una de las máscaras que llevaban los atracadores en un guiño a lo que vendría en el capítulo 6 con su vuelta como Daredevil. Aquí se produce una pelea en la que Matt le rompe la pierna al atracador, mientras, en otra parte, la compinche descubre que el diamante es solo un caramelo de la mesa de Yusuf Khan, que anteriormente se le habría ofrecido a Matt. El episodio acaba con Matt de nuevo en el banco, junto a Yusuf. Yusuf le propone una cena en tu casa donde también estará su hija Kamala. Esto también puede ser llamativo si ambos están en las próximas películas de los Vengadores, ya que quizás durante esa cena ambos tengan que salir a cubrir alguna amenaza. Comenzamos con el episodio 6. En el inicio se nos muestra un reportaje del BBC Report, en el cual vemos al espadachín, que nos anticipa la vuelta del personaje y el cual veremos después. A continuación vemos a un cuerpo que en unos desechos sin ojos, víctimas de Musa, para después encontrarnos con un nuevo mural del artista que están tratando de eliminar. En el apartamento de Matt vemos cómo mantiene una conversación con Heather sobre su próximo libro. Este libro tratará sobre los vigilantes y por qué nos gustan tanto las máscaras. Ella le pide que le consiga una entrevista con Frank Castle de Punisher o con Daredevil, pero al tener que ir se lo dejan para otro día. En el ayuntamiento, Kingpin recibe a uno de los mafiosos que dice que no va a pagar lo que le exigen. Pero Finn no solo le va a obligar a ello, sino que encima le aumenta el precio. Tras los créditos, vemos como un asistente de limpieza de Nueva York le informa a Fisk que los murales de Musa que están apareciendo por la ciudad están hechos de sangre y que por eso son muy difíciles de eliminar. En el buffet de Mike Kirsten llega Ángela del Toro. Como recordaréis, es la sobrina de Héctor Ayala, el Tigre Blanco. Ángela le cuenta a Mike que su tío estaba investigando las desapariciones de personas en la antigua estación de metro abandonada. Mike le comenta que él no puede hacer nada, ya que es un simple abogado, y que eso es cosa de la policía. A lo que Ángela le replica que ellos mataron a su tío, y que es cierto lo que le dijo, que si puedes hacer algo tú mismo no dependa de los demás.
Esto nos da a entender que ella misma va a investigar como lógicamente sucede después. De vuelta a la oficina de Phil, vemos cómo está reunido con la policía, y estos le dicen que haya menos 16 víctimas, pero que podía ser 60. En las calles vemos a Musa haciendo graffiti, cuando dos chicas se le acercan para pedir un selfie. Luego descubrimos que están muertas. Esto es una escena calcada a los cómics, aunque en esa ocasión Musa sí se hace el selfie, pero de igual manera acaban muertos. Más adelante pasamos a la habitación de Vanessa y Phil, que se están preparando para una reunión. En esta reunión, Wilson intentará recaudar fondos para su proyecto de los muebles. En esa conversación, Kimpy le describe a su mujer que en la política se hacen las cosas de otra manera a la que están acostumbrados en sus negocios de mafiosos, pero que hay algo que no cambia. Descubres que quieren y entonces se lo das o no lo das, y ahí ya es todo tuyo. En la gala están los más ricos de Nueva York, y vemos a Jack Dawkins. Si recordáis el principio de este episodio, le vimos como el espadachín, pero para los que han olvidado quién es este personaje, os refresco la memoria. En Ojo de Halcón se reveló que Kingpin tenía negocios con Eleanor Visos, quien estaba comprometida con Jack Dawkins. Jack fue incriminado por Eleanor y al enterarse se unió a Keith Vicious y a Chris Barton para luchar contra la mafia del Chinatown. Su llegada a los de Bonnie Game es interesante, ya que le da a la serie la posibilidad de saber quién conoce los asuntos criminales del alcalde Wilson Field. De hecho, hasta le da una advertencia. Saltamos ahora a la oficina de Matt, en donde Cherry le informa de los asesinatos de Musa, y le pide que lo deje estar. De nuevo confía en su oficina, anuncia que va a formar una policía especial para cazar tanto a Musa como a los justicieros, y que estos tendrán privilegios especiales. En este grupo está el oficial Powell, al que le llevamos viendo desde el inicio de la serie, y Connor. Este nombre puede pasar desapercibido, pero en los cómics es importante. En los cómics, el detective Connor de la policía de Nueva York entra en escena después de que Daredevil asesinara accidentalmente a un delincuente de poca monta, lo que le da al alcalde Wilson Field la justificación perfecta para perseguir a Daredevil y a otros justicieros neoyorquinos. Connor dispara a Daredevil y lo incapacita en una pelea a puñetazos, pero Punisher llega para ayudar a Matt Murdock. Esto puede ser que lo veamos más adelante en la serie o puede que no. La versión de Connor del UCM parece compartir los mismos antecedentes que su homólogo del cómic. Es un distinguido miembro del Departamento de Policía de Chicago que es transferido al Departamento de Policía de Nueva York y está ansioso por deshacerse de los justicieros bajo mandato del alcalde Phil. Ya casi al final del episodio, vemos como Angela baja los túneles siguiendo las pistas de su tío y en ese momento es ejecutado por Musa. Su tía llama más porque no sabe dónde está y aunque en principio este va a llamar a la policía, finalmente sube al tejado y se enfonda su traje de Daredevil para buscarla al mismo. En la gorilla de Musa, este está drenando la sangre de Angela, que está ya medio muerta. Sin embargo, en ese momento llega Mai y emprende una lucha cuerpo a cuerpo contra Musa. He de decir que echaba mucho de menos esta pelea de Matt vestido como Daredevil y que solo pudimos ver en el primer episodio. Cuando lo tiene redotado, se da cuenta de que Angela está moribunda y tiene que salvarla, circunstancia que aprovecha Musa para huir, pero que sirve para salvar a Angela. Al mismo tiempo que esto ocurre, Fish pelea con Adam, al que le da un hacha para igualar la fuerza, pero le derrota con facilidad y grita que Vanessa es suya. El episodio acaba con Angela preguntando, ¿Daredevil? Y Mal respondiéndole, aquí estoy. A mí personalmente me han gustado los dos episodios, pero sobre todo el segundo, dado que por fin hemos podido volver a ver a Daredevil con su traje después de abandonarlo en el primer capítulo. Además, la inclusión de North Cole y de esa nueva policía me hace presagiar que Fear va a sacar de la cárcel a Bullseye para formar parte de ella, y que en algún momento Frank Castle va a tener que intervenir. Comenzamos el episodio con Phil en su oficina de alcalde, en la que le anuncia que Daredevil ha vuelto puesto que ha conseguido rescatar a Angela del todo de la garra de Musa. Al principio no se lo cree, porque recordemos que Kingpin conoce la identidad secreta del vigilante. Además, en el episodio 2 vimos cómo tuvieron una reunión en la que Matt le dijo que no iba a volver. Tras los créditos, vemos como Matt y Heather tienen una conversación sobre lo difícil que le está haciendo a Matt adoptar esa nueva vida, y que él antes tenía un pasado. Heather cree que se refiere a su antiguo buffet con Fogg y Karen, cuando lógicamente se refiere a su vida como Daredevil. Volviendo a la oficina del alcalde, comprobamos que Finn aún no ha olvidado lo que ocurrió en el pasado con Matt, ya que Daredevil consiguió desmantelar su organización que tanto esfuerzo le había costado montar tras 10 años. Acabó con todo, proveedores, trabajadores, distribuidores e incluso logró que le encarcelaran sin prueba. Val le dice que su regreso puede ser bueno, ya que se va a enfrentar a Musa y puede acabar con él por ellos. Aquí el alcalde Fitz también confirma que trajo a Val a su administración desde su otra vida. Esto confirma que Baz Cartman tiene un pasado criminal más oscuro,
similar a su historia de los cómics como el villano de Daredevil, mejor conocido como Bolek. En los muelles, Vanessa se reúne con Luca, quien está descontento con el puesto de Fisk como alcalde. Le dice que las cosas iban mejor cuando Vanessa estaba al mando y que quizás sea hora de tomar un cambio, dando a entender que le quiere asesinar. A esto Vanessa le dice que si está pidiendo permiso o ayuda. En la siguiente escena vemos cómo Bastian Cooper llega a la consulta de Heather. Bastian es el nombre de Musa, y gracias a la consulta conocemos un poco de su pasado, y al mismo tiempo se van intercalando escenas de la detective King con Fisk en la que le muestra el expediente del asesino. Bastian Cooper es descrito como una persona con problemas, que ha sido internado involuntariamente en hospitales psiquiátricos varias veces a lo largo de su vida. Además, se decía que Bastian Cooper era un luchador de élite de taekwondo, lo que explica su capacidad para enfrentarse al débil en el episodio 6 a pesar de carecer de sus superpoderes de los cómics. La detective King revela que Bastian fue entrenado en taekwondo por Lee Soo-hee y al mismo tiempo Bastian le confesó a Heather cuánto odiaba su entrenamiento. Bastian insiste en que lo obligaron a entrenar, mientras King le cuenta a Fi que Lee Soo-hee fue encontrado muerto poco después de mudarse a la casa de los Cooper. Bastian revela entonces su verdadera naturaleza a Heather, confirmando prácticamente el asesinato de su entrenador y de los innumerables asesinatos que Musa ha cometido a lo largo de la serie. Bastian le cuenta a Heather que ella lo ayudó a descubrir su verdadera identidad como Musa, y en ese momento le empieza a sangrar la nariz con la que comienza a pintar para luego lanzarse sobre Heather y atarla. Mientras tanto, en la guarida de Musa, Power y Cole descubren que hay dibujos de Heather, y gracias al reconocimiento facial la localizan. En ese mismo lugar, Daredevil también ve los retratos de Heather y sabe que Musa va tras ella. En la consulta, Heather le dice a Musa que cualquiera que necesite una máscara es un cobarde, mientras este le corta el brazo para sacar su sangre, ya que quiere pintar un mural. Entonces se enfurece mucho, pero cuando Musa comienza a estrangularla, Daredevil rompe una ventana y comienza una escena de pelea. Al mismo tiempo, el grupo organizado por Phil, con Cole y Power a la cabeza, llega al edificio de Heather. En una pelea brutal entre Daredevil y Musa, este último está a punto de matar a Heather. Sin embargo, ella consigue dispararle y asesinarte antes de caer desmayada. Daredevil se va después de estabilizar a Heather, mientras Musa está muerta en el suelo cuando llega la brigada antivigilante. Luego vemos a Fi en la consulta diciéndole a Cole que no diga nada de que Daredevil estuvo en el lugar y que ellos atribuyen el éxito de la muerte de Musa. En la oficina de Fi, Daniel amenaza a Bibi Ulrich para que mienta. Este le dice que diga que el grupo de trabajo antivigilante detuvo a Musa y no Daredevil. Bibi Ulrich, aunque lo piensa, luego lo hace, ya que luego vemos en las noticias a Fi y el grupo de antivigilante posar para la prensa y atribuyéndose el mérito de la muerte de Musa. Cerramos el episodio con Vanessa enviándole una dirección a Lucas diciéndole que Fi está solo, pero en cuanto Lucas llega es asesinado por Buck. Fi le agradece y le dice que llama a Vanessa para ver si quiere algo de cenar. Con eso termina el capítulo 7. Creo que Musa es el centro de atención en el episodio de esta semana. Sin embargo, no me gustó la decisión de cortar su historia. Me hubiera gustado más verla desarrollarse hasta los últimos capítulos. Por otro lado, jamás imaginé que Heather sería quien acabara con Musa. Ahora tengo curiosidad por ver cómo este evento la afectará, especialmente porque en un episodio anterior le confesó a Matt que estaba escribiendo un libro sobre los vigilantes enmascarados y su relación con sus identidades. La escena de acción de este capítulo fue impecable, y me encantó la pelea entre Daredevil y Musa en la oficina de Heather. También me pareció otro caso en el que UCM desperdicia a un villano demasiado pronto. Por otro lado, al menos su muerte puede servir para impulsar la historia de Heather y fortalecer la narrativa en torno a la fuerza antivigilante de Fisk, ya que ésta se atribuye el mérito de haber eliminado a Musa. Destacar también que mientras Daredevil se enfrentaba directamente a Musa en este episodio, Wilson Fisk, el otro gran protagonista de la serie, también estuvo envuelto en un conflicto, aunque de otra perspectiva. Me gusta cómo la serie está mostrando una faceta diferente de Kingpin. Ahora que es alcalde, tiene que maniobrar en un entorno político donde no puede hacer las cosas a su antojo tan fácilmente. De hecho, que la fuerza antivigilante se adjudique la eliminación de Musa refuerza la posición de Fisk considerablemente. Decir también que durante la ausencia de Fisk parece tomar el control de su imperio criminal y demostró ser muy competente. La relación entre ambos es compleja, marcado por un amor profundo y heridas emocionales. Al final de este episodio parecía que Vanessa había enviado a Luca para asesinar a Fisk, pero al final del capítulo hay indicios de que pudiera haberlo alertado en su lugar. Con Daredevil de vuelta y la fuerza antivigilante en plena acción, el final de temporada promete ser explosivo. Al inicio de la serie, Phil advirtió a Matt que si le tomaba su papel como Daredevil no habría marcha atrás. Creo que la respuesta de Phil será brutal, y que este episodio ha preparado el terreno para ello. También se demuestra que Frank Castle tenía razón. Cuando Matt Murdock y Frank Castle se reúnen en el episodio 4 de Daredevil Born Again, Punisher reprende a Daredevil por creer en el sistema judicial
y dejar que Bulai respire el mismo aire que más. Cuando Punisher y Daredevil se conocieron en la segunda temporada de Daredevil, los dos héroes tuvieron una calorada discusión sobre matar. Daredevil dijo que otra figura similar a Punisher podría decidir matar a inocente y al propio Frank en cualquier momento. Y Punisher le dijo que los criminales que Daredevil capture inevitablemente recuperarán su libertad. Podéis ver un vídeo de cómo actúan en mi canal. Os lo dejo arriba y estará en los comentarios. Años después de este primer encuentro, las palabras de Punisher se cumplen en Daredevil Born Again. Daredevil decidió no matar a Musa cuando el villano casi asesina a Ángela del Toro, y Musa regresó justo después para matar a Heather. Si Daredevil hubiera seguido los pasos de Punisher en el final de la tercera temporada de la serie de Netflix, podría haber matado a Benjamin Poindexter antes de que este matara a Foggy Nelson. Empezamos el episodio viendo cómo los guardias de prisión llevan a Poindexter con los presos comunes, lo que como bien supone Bulai es una sentencia de muerte al haber sido él un agente de la ley. Tras los créditos intercalamos imágenes de Max con Heather y Fizz con Vanessa. Los primeros tienen una conversación sobre los vigilantes y su manera de maniobrar, ya que Heather compara a Daredevil con Musa, puesto que ambos se esconden tras una máscara. Pero evidentemente Max le dice que no son comparables. Entonces aparece en el apartamento de Max buscando a Heather. Y Max se entera de que Heather y Max se conocen, y que además descubre que Fizz es su paciente. Max le dice que le está utilizando para acercarse a él. Bart le había ido a buscar a Heather para entregar una habitación para el baile que dará Fizz. Por otra parte, Phil y Vanessa hablan sobre el asesinato de Luca, a la vez que Wilson la lleva a la que ve a Adam a su guarida. Y tras una conversación, Vanessa acaba disparando repetidamente a Adam, acabando con su vida. Más tarde, en el bufete de abogados, Kirsten le informa a Max que Poindexter quiere hablar con él y que ha sido trasladado al módulo de presos comunes a petición de Fizz. Más extraña de que Poindexter quiera verlo y empieza a sospechar algo. En el despacho de Fizz, este nombra a Daniel vicealcalde de comunicación. Todo ello gracias a su labor con BD y cómo este trató el tema de la patrulla antivigilante. Estamos viendo que Fizz está depositando mucha confianza en Daniel porque sabe que este dará todo por él. Veremos lo que le cuesta esto a Daniel en un futuro. Más para el bar de Josie que está cerrado, y allí tras una conversación se da cuenta de que Foggy brindaba con whisky y celebraba por el caso de su cliente, Benny, quien también fue una de las víctimas de Bulai esa noche. Foggy solo celebraría si estuviera convencido de que iba a ganar su caso, que estaba relacionado con las amenazas que Benny recibió por la gente que maneja Reju, el muelle de New York que quiere rehabilitar Fizz. Tras darse cuenta de esto, Max sale corriendo a la cárcel a entrevistarse con Poindexter. Una vez en la cárcel, Max quiere saber si Bulai mató a Foggy por encargo de alguien, ya que sospecha que se lo encargó Kingpin. Sin embargo, Poindexter solo quiere hablar si le dan un acuerdo para sacarlo de allí, a lo que Max responde golpeándole la cabeza repetidamente en la mesa. Tras esa agresión, comprobamos que Bulai está en la enfermería curando sus heridas, pero gracias a su habilidad con una muela deja ciego a un guardia para después soltarse, matar al guardia y al médico y escaparse de la cárcel en el autobús de los vigilantes. Ya en el baile de Fizz vemos de nuevo a Jack Duskenes, el espadachín, al que Fizz amenaza para que le done fondos para su proyecto de forma o le dirá a todo el mundo que él es el espadachín, causándole problemas con la ley. Todo esto lo escuchó Max, que había llegado hace poco a la fiesta para reunirse con Heather. En ese baile vemos como Baby Urri habla con el capitán de policía. Este le dice que el grupo de la brigada antivigilante está compuesto exclusivamente por orden de Fizz y que él no tiene nada que ver. Además añade que Kingpin era el principal sospechoso del asesinato de su tío Ben Urri, algo que ya lo sabía. Por último, le dice que tiene archivos sobre los miembros corruptos del grupo y que estaría encantado de mostrárselo. Por otra parte, cuando Mama va a enfrentar a Fizz cara a cara por lo de Foggy, comienza el baile principal entre Fizz y Vanessa. Durante el baile, indirectamente, Fizz le dice a Max que habría consecuencias por volver a ser a Daredevil, al mismo tiempo que Max baila con Heather. En ese momento, Vanessa le dice a Fizz que necesita decirle algo, y es cuando Max se da cuenta de que fue Vanessa la que ordenó el asesinato de Foggy por medio de Poindexter, ya que en ese momento era ella quien manejaba el negocio criminal del Kingpin. Max, en un cambio de pareja, le dice a Vanessa que sabía que ella era la que ordenó matar a Foggy, pero mientras habla, vemos como Bulai llega a la fiesta y consigue un rifle. En ese instante, Poindexter dispara a Fizz, pero sin motivo aparente, Max se interpone para salvarlo recibiendo el disparo por él. Con Max en el suelo sangrando acaba el episodio dejándonos con la boca abierta. Ese ha sido el resumen del episodio. Ahora vamos con mi opinión. La semana pasada, el episodio 7 sorprendió a cerrar la historia de Musa. Aunque el personaje no aparece en esta nueva entrega, me gustó cómo la serie aprovechó el episodio para profundizar en el impacto que este tuvo sobre Heather. Daredevil puede haberla salvado,
Y aunque Matt Murdock se lo dice a su novia, Heather piensa que Musa y Daredevil son lo mismo, solo están ahí por sí mismos. Evidentemente nosotros sabemos que Daredevil es un héroe, pero creo que Board Game ha hecho un gran trabajo hasta el momento al mostrar las múltiples capas complejas del personaje. Más solo completamente el mismo cuando deja salir su lado más oscuro cuando es necesario. Entiendo lo que Heather quiere decir. Más allá de ese debate moral, el episodio 8 hace avanzar la trama con un giro enorme y tan inesperado como el regreso de Bull Eyes. Bellamy Poindexter es uno de los villanos más aterradores que hemos visto en proyectos de series de Marvel. Lo demostró con creces en la temporada 3 de Daredevil en Netflix. Y cuando volvió en el primer episodio de Born Again, todo terminó con la desgarradora muerte de Foggy Nelson. Como Matt sigue en su lugar muy oscuro tras esa verdad y siente que el hecho de que Bull Eyes esté en prisión no es suficiente, llevaba tiempo esperando el regreso de este villano. Aunque supe que escaparía cuando vi a Des al inicio del episodio, debo decir que me sorprendió la forma en que lo hizo. Bullseye usó uno de sus dientes para disparar a un guardia en el ojo, y luego se disfrazó de oficial para escapar. Fue un momento bastante bueno que encaja perfectamente con la mentalidad perturbadora y violenta del personaje. Por otro lado, a lo largo del episodio vemos cómo va armando lentamente el rompecabezas. Cuando vi que Kingpin había ordenado el trasladar a Bullseye al módulo de presos regulares, asumí que quería que lo mataran, ya que creía que él había estado detrás de la muerte de Foggy, a pesar de haberle dicho más lo contrario en los primeros capítulos. Sin embargo, la serie tiene una respuesta mucho mejor a esa pregunta, y una que tiene mucho sentido en el desarrollo del personaje dentro de la serie. Justo después de que Vanessa le dice a Wilson Fisk que tiene algo que contarle, Mar se da cuenta de que fue ella quien ordenó a Bullseye que matara a Foggy. Una de las cosas favoritas que me está gustando de esta serie ha sido ver cómo Vanessa se convierte en un personaje mucho más interesante que en la serie original de Netflix. Vanessa gobernó a las familias criminales de Nueva York mientras Kingpin estaba fuera. Esta versión despiadada del personaje pudo haberse llenado de más rabia por cómo Daredevil venció a su esposo y lo envió a prisión. La verdad que con Bula y suelto en el evento donde estaban Finn, Matt, Vanessa y Heather y los demás, no hubo tiempo para asimilar que Vanessa fuera la coordenada que Foggy Nelson fuera asesinado. Era lógico que Marvel no iba a matar a Kingpin cuando Bullseye le disparó, especialmente antes del final de temporada. Sin embargo, jamás habría pedido que más se pondría frente a Fisk para salvarle la vida. Esto me dejó completamente anodado, porque aún así puedo entender que más quiere derivar a Fisk por su cuenta y hacer que Vanessa pague mediante la ley. Al final, con Bullseye prófugo, el final de la temporada promete aún más sorpresa. Comenzamos con un flashback de hace un año, en donde Vanessa está con Dexter Poindexter. Vanessa le propone que le puede liberar en ese mismo instante. Ella quiere que Bullseye maten a Benjamin Cafaro y a Foggy, porque el abogado había encontrado información sobre las empresas criminales de Vanessa, aunque él no lo sabía. Poindexter acepta, y ahí sucedieron los acontecimientos que vimos en el primer episodio. Tras los créditos, vamos saltando entre el hospital con Matt, Heather y Kirsten y el ayuntamiento con Phil, Vanessa y su equipo. En la habitación de Matt, este se despierta confundiendo a Heather con Karen, para luego explicar a Kirsten que Vanessa ordenó el asesinato de Foggy, pero no saben muy bien por qué, aunque sabe que está relacionado con su caso de Cafaro. Por su parte, Wilson Fisk no sabía que Vanessa había liberado a Bullseye para matar a Foggy, pero que ya lo había averiguado, y que además entiende los motivos. Le dice que ahora como alcalde tiene más poder para hacer lo que quiera en los muelles de Reju. Luego anuncia el capitán Galo que va a crear un programa llamado Calle Segura, en la que la patrulla antivigilantes tendrá el control total y podrá usar la violencia sin control. También le dice a Sheila que le haga una lista de los que no lo apoyan, y a Baz que asesina más en el hospital para convertirlo así en un mártir. Sheila, tras salir de la oficina de Fisk, es abordada por el capitán Galo, y este le dice que va a llevar una denuncia contra Fisk al Tribunal Constitucional a la mañana siguiente. En el hospital, Baz va a matar a Mark aprovechando un corte de luz provocado por Fisk, pero Daredevil lo escucha llegar y vio a su casa. Una vez allí, se encuentra que le está esperando Frank Castle, porque recibió una llamada pidiéndole que le sacara sano y salvo. En ese momento llega la brigada antivigilante y se produce un enfrentamiento. Esta pelea, en mi opinión, es la mejor de la serie y en ella vemos los dos estilos diferentes de lidiar con criminales que tienen Daredevil y Punisher. Mientras más los deja inconscientes, Flash los asesina sin piedad. Sobre este tema tenéis un vídeo en el canal que os estará haciendo arriba y que os dejo en la caja de comentarios. Tras la pelea solo queda con vida Northcore, y entonces se revela que fue él el que mató a Héctor Ayala. Frank quiere matarlo, pero Matt no, y en este momento discuten cuando justo Daredevil oye una granada. Le da tiempo a saltar por la ventana para después ver cómo estalla todo el apartamento. En ese momento llegan Karen Page y lo recoge. Una vez en la guarida de Punisher, descubrimos que fue ella quien llamó a Frank para salvar a Matt.
Mal le cuenta a Karen que Vanessa asesinó a Foggy porque iba a presentar una enmienda en su caso, así que ellos se dirigen al almacén donde tienen las antiguas cosas de Foggy, Nelson y Paige, mientras que Fran dice que esta historia no va con él y que no va a participar más. En el ayuntamiento, Daniel y Buck amenazan a todos los que están en contra de Fi en la corporación municipal, y así intimidarles para que voten lo que Kingpin quieren. Ya en el almacén, Matt se muestra celoso de Fran por los latidos que tuvo Karen al verlo, lo que nos deja entrever que ambos sienten cosas mutuamente, y esto debido a su relación en la serie de Netflix. Gracias a un documento del caso de Casato, descubren que Red Hood es un puerto franco, por lo que cualquier transacción que se realice allí está exenta de las leyes comerciales habituales, ya sean impuestos, aduanas o posibles incautaciones. Como resultado, la fuerza del orden de Nueva York e incluso de Estados Unidos no pueden interferir. Esto lo está usando Vanessa para blanquear el negocio a su marido, por eso mandó matar a Foggy. Por otra parte, The Punisher finalmente sí decide intervenir y se presenta en el puerto. Allí comienza otra pelea con la brigada antivigilante, asesinando a varios hasta que se ha apresado. Una vez atado, Powell le dice que todos lo idolatran y que podía trabajar con ellos, a lo que Fry le responde que no son nadie. Tras la negativa del vigilante, Powell ordena que le den una paliza. Vemos en la oficina de Fi que Sally grabó la conversación con Galo, y Kingpin ordena que lo secuestren para después matarlo con sus propias manos delante de la policía. A Red Hood llegan Daredevil y Karen para intervenir, pero esta convence a Matt para que no lo haga y que prepare un plan aún más elaborado. Matt le responde que formará un ejército. De nuevo en el ayuntamiento vemos como Finn nombra a Heather comisionada de salud mental, para después dirigirse a la ciudadanía. En ese discurso declara legal cualquier actividad de los vigilantes, a la vez que impone un toque de queda y declara la ley marcial. Después, en el bar de Yoshi, vemos como Mike y Caden están comenzando a reunir un ejército para tratar de recuperar la ciudad. Ahí vemos a Cherry, Angie King y Yoshi. El equipo no puede hacer mucho contra Kingpin por ahora, pero su talento puede servir como punto de partida para la resistencia contra el alcalde Fish y su equipo. Cherry puede ayudar al débil a localizar a otros héroes que se esconden, mientras que Angie puede ser la fuente de información de más en la policía. Sin embargo, el equipo evidentemente tiene que crecer. También vemos a Bull Eyes en un apartamento. En la última escena vemos como Kingpin tiene en jaulas a una serie de personas. Entre ellas están Jack Duskenen y Frank Castle. Después de los créditos, vemos a Frank convenciendo a un guardia para que se acerque y estrecharle la mano. Luego se la rompe y está listo para escapar. Con eso acaba la temporada. Y con eso acaba el resumen del capítulo. Así que ahora vamos con mi opinión. El final de Daredevil en temporada 1 fue justo lo que los fans necesitábamos. Acción intensa, emociones al límite, el regreso del personaje icónico y un cliffhanger que promete sacudir por completo el futuro del UCM. Pero más allá de High, ¿podemos decir que Daredevil Born Again es realmente la mejor serie live action de Marvel Studios? Desde que vi el primer episodio de esta serie, tuve la corazonada de que tenía el potencial para convertirse en la mejor que haya hecho Marvel Studios. Y ahora que ya la he terminado, puedo decir que sin duda es mi favorita. Por encima de Loki, que hasta el momento era la que más me había gustado. Y eso no es poca cosa porque Loki fue una serie buenísima. Obviamente, esto no significa que todo haya sido perfecto. La temporada ha tenido su altibajo, el cambio de equipo creativo cuando estaba en la mitad de producción se notó bastante, y además hubo ciertos baches, por ejemplo, cuando personajes como Musa, que prometían mucho, quedaron desaprovechados, pero bueno, su potencial como villano, que era perturbador, casi salió de un tráiler psicológico, merecía mucho más desarrollo en mi opinión. Pero ahora hablemos de final porque Daredevil Born Again no ha decepcionado a nadie. Fue una mezcla perfecta de emoción, violencia controlada y nostalgia. Uno de los momentos más épicos fue el regreso de Frank Castle. The Punisher había aparecido en uno de los primeros capítulos de la temporada, pero fue en el final donde brilló con toda su crudeza. Y no solo volvió, volvió con todo, con su emblemático traje, su brutalidad característica y sobre todo con ese dilema moral que siempre lo ha definido. Uno de los temas más interesantes fue cómo la fuerza antivigilante de Wilson Fisk utilizaba la calavera de Punisher como símbolo, algo que tocó una fibra muy sensible en Frank. Ver cómo eliminaba sin piedad a los miembros de esa fuerza corrupta fue catártico. Pero lo más importante fue el mensaje que dejó. Ellos no eran como él, nunca lo fueron, porque él sí conoce el dolor, la pérdida, la rabia real. Ellos eran solo fanáticos violentos jugando a ser héroes. Aquí es donde entra una de las dinámicas más fascinantes del universo de Daredevil, el eterno conflicto entre Matt Murdock y Frank Castle. Sus conversaciones, su choque ideológico, siempre me han encantado. ¿Deben los héroes matar? ¿Se puede hacer justicia sin caer en la venganza? Esta temporada retomó ese debate y lo elevó aún más. Frank representa el extremo, y más el intento constante de no cruzar esa línea. Verlos juntos en pantalla fue volver a sentir la esencia de la serie de Netflix, pero con el impulso renovado del UCM.
Pero Fran no fue el único regreso esperado. También volvió en este último capítulo Karen Page, y hizo un buen papel. Su ausencia durante los primeros episodios se notaba. Karen fue un pilar emocional en la serie original, y en Daredevil Born Again la necesitábamos. Ahora bien, aunque evidentemente Daredevil es el protagonista, esta temporada le dio mucho peso a Wilson Fisk. Para mí, Vincent D'Onofrio volvió a demostrar por qué es uno de los mejores villanos del UCM. En lugar de ser un antagonista que aparece en las sombras, esta vez lo sentimos como un verdadero coprotagonista. Su plan como alcalde de Nueva York fue meticuloso y aterradoramente realista. Utilizar la ley para silenciar a los vigilantes, instaurar un estado policial y recuperar el control total. Y lo logró. Terminamos la temporada con la ciudad bajo la ley marcial y los héroes completamente ilegalizados. Y lo peor, Kimby volvió a matar, ya no se esconde. Todo esto nos lleva al bar de Yoshi, donde se convierte en la base de operaciones de una nueva resistencia. Karen Ma y otros aliados empiezan a formar lo que podía ser un ejército contra el régimen de Fisk. Y esto abre la puerta a algo muy emocionante: la incorporación de más héroes del UCM, especialmente los Defenders. Imaginemos por un segundo una alianza entre Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage e incluso Iron Fist, pero esta vez mejor escrito que la primera vez que se hizo en Netflix. Además, la escena post crédito de Frank fue justo lo que esperábamos: un escape brutal, directo y sin adorno. Su spin-off ya está confirmado y servirá como puente entre esta temporada de Daredevil y la siguiente, dándonos más contexto de lo que hará Frank antes de unirse al equipo de más. Otro personaje a seguir de cerca es el espadachín, interpretado por Tony Dalton. Si lo liberan de la garra de Fisk, podría ser un recorte valioso. Y por último, Bulai. Aunque tuvo poca participación esta vez, apareció lo suficiente como para recordarnos que será un jugador clave en la próxima temporada. Su regreso promete ser una guerra total. En resumen, y para mí, Daredevil Born Again cerró su primera temporada con fuerza. Fue uno de los episodios más completos, acción espectacular, regreso impactante, revelaciones importantes y todo preparado para una segunda temporada brutal. Lo que viene ahora será una guerra: Daredevil y sus aliados contra Fisk y su sistema corrupto. Una batalla que podría redefinir todo el panorama urbano del UCM. Así que ahora te pregunto a ti, ¿qué te pareció el final de temporada? ¿Crees que Daredevil Born Again es la mejor serie de Marvel Studios? ¿Qué esperas ver en la segunda? Déjame tu respuesta a todas estas preguntas en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale a like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de mi contenido. Y recuerda, puedes hacerte miembro del canal para tener beneficios exclusivos como vídeos, acceso anticipado y emojis personalizados. También puedes unirte a mi Patreon, donde tendrás los mismos beneficios, al Discord y al grupo de Telegram. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.